Hola chicos, el tema de hoy se llama listas dobles. Vamos a mirar qué es una lista doble. Arranquemos con su forma. Una lista doble tendría más o menos esta forma. Este sería un inicio, tendría unos nodos, tendría un fin. Los nodos tienen dos punteros, uno que llamaremos anterior y el otro que llamaremos siguiente. Anterior y siguiente. Los nodos se conectan entre sí. Siguiente debe apuntar al nodo que tiene al frente y anterior debe apuntar al nodo que está atrás. El primer nodo anterior tiene un valor de nulo y en el último nodo siguiente tiene un valor de nulo. Siempre fin apunta al último nodo de la lista y inicio apuntará al primer nodo de la lista. Cuando yo estoy trabajando con listas dobles, las listas dobles, voy a encontrar con que yo podré crear elementos a través del inicio o a través del fin. Como quien dice que si yo tengo nodos nuevos para crear, yo los puedo meter aquí o los puedo meter aquí. Lo mismo me va a pasar con el anexar. Yo puedo anexar a través del inicio o yo podría anexar a través del fin. Y lo mismo va a pasar con el ver. Yo puedo ver o leer los elementos a través de un inicio o a través de un fin. Estas dos son las encargadas de poder anexar los elementos, ya sea por el inicio o ya sea por el fin. Y la función ver pues tiene como primer objetivo la de leer cada los elementos, ¿cierto? Y yo puedo leer los elementos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo que cada una va a hacer es simplemente cambiarme el orden en que yo los leo. Vamos a hacer un ejercicio de cuál sería el código o cómo funciona esto. Vamos a trabajar con el crear a través del inicio. Y entonces ese código, vamos a partir aquí esto y vamos a suponer que yo tengo un código. Este sería crear inicio y ese lo vamos a llamar crear fin. Y vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces es sencillo. El crear inicio, vamos a hacer el ejercicio de cómo lo va a hacer. Aquí vamos a tener a inicio. Vamos a crear por lo menos 3 elementos. Y aquí vamos a tener a fin. Entonces cuando yo creo un primer elemento, lo primero que va a pasar es que P se va a ubicar en ese elemento, ¿cierto? Entonces P queda acá. La memoria, lo que hace P es coger un trocito de la memoria, ubicarse en ese trocito y esperar allí que llegue la información. Entonces lo primero que el usuario va a hacer que le va a digitar un valor interno. Significa que el usuario, a través del teclado, él toma la decisión de guardar un valor de 7. Pero ya la máquina lo va a hacer a través de un código que nosotros vamos a escribir. Es cómo va a enlazar esto para que quede guardado. Entonces lo primero que va a pasar es que yo debo decirle en alguna parte que cabeza, perdón, no es cabeza, que el inicio y el fin sean iguales a valores nulos. Esto por la primera vez. Eso me indica que aún no existen códigos, que aún no existe ningún nodo enlazado a ellos. Entonces, como eso es así, yo le voy a decir, si es la primera vez, entonces este va a ser el primer elemento que va a ingresar
Y para saber eso yo voy a preguntar que si inicio es igual a nulo. Si eso es así, entonces comienzo a tratar de enlazarlos. Lo primero que le voy a decir es que inicio me tome ese valor de P. Entonces inicio es igual a P, punto y coma. Decimos que P está en una posición de memoria aleatoria, no sabemos cuál, pero vamos a suponer que la conocemos, 101. Entonces, en esa posición, en la posición 101 de la memoria, hay una casillita que está ya guardada, y cuando yo le digo que inicio sea igual a P, inicio no es que me vaya a guardar este 7, sino que me va a guardar la posición en memoria. Entonces inicio tomaría el valor de 101. Me va a guardar la dirección donde vive el 7. ¿Sí? Es como si esto fuera una casa y yo conozco la dirección de donde vive la persona que llamaremos 7. Pero yo no vivo allá. Yo sé que esa persona vive allá. Y esa dirección pues va a ser compartida también con la variable o el puntero fin, que se dice que va a tomar el valor de P. Por consiguiente, él va a venir y va a tomar este valor. Si eso sucede, él va a decir que aquí vale 101. Acuérdense que están guardando son las direcciones. Debo decirle que este tome un valor de nulo y que este tome un valor de nulo. Recordamos que este es anterior, que este es, que este es siguiente y que este es anterior. Pensando en eso, entonces yo puedo decir que P en su posición siguiente va a ser igual a nulo y que P en su posición anterior va a ser igual a nulo. Por consiguiente, estos dos valores toman esos valores de nulo. Pero este código que escribimos acá solo funciona cuando metemos un elemento, el primer elemento. ¿Qué pasa si hay un segundo elemento? ¿Qué pasa si nosotros necesitamos guardar más elementos? Vamos a guardar aquí el valor 15, el usuario quiso guardar a 15 aquí, y eso es darle esa casita para que viviera ahí ese número. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que este valor está en la memoria en la posición 72, ¿cierto? P está aquí ubicado. ¿Cómo se llama todo este nodo? Se llama P. ¿Cómo se llama este nodo que está acá? Tiene dos nombres. ¿Y de quién depende el nombre? De los punteros que lo están mirando. En este caso lo está mirando fin y lo está mirando inicio. Como yo voy a crear a través de inicio, el que voy a mover va a ser a inicio, por consiguiente siempre voy a pensar que se llama inicio, el puntero que voy a trabajar. Entonces yo le voy a decir, lo primero que le voy a hacer es tratar de que este que está aquí empiece a apuntar allá. ¿Y cómo se llama este? Se llama P. ¿En dónde? En su posición siguiente. Entonces yo voy a decir que de lo contrario, si yo deseo meter otro nodo, lo primero que le voy a decir es que P en su posición siguiente sea igual a inicio, a lo que está en inicio. Y entonces, ¿qué tiene guardado inicio? El valor de 101. ¿Cierto? Entonces se dice que apunta a este valor. Ahora, yo necesito que este que está aquí empiece a apuntar a este valor. Por consiguiente, yo le voy a decir que inicio en su posición anterior sea igual a P. Inicio en su posición anterior sea igual a P. Por consiguiente, se dice que toma el valor de 72. También le tengo que decir a este que está aquí que tome un valor de nulo. O sea que P en su posición anterior va a ser igual a nulo. Miren. Entonces ya tomo ese valor de nulo. ¿Qué me queda haciendo falta? Que inicio deje de apuntar a este valor y empiece a apuntar acá. Entonces yo le voy a decir
que inicio sea igual a lo que tiene P. El valor que tiene P, ¿qué valor tiene P? 72. Por consiguiente, el valor de aquí cambia, se convierte en 72 y deja de apuntar a este nodo para empezar a apuntar a este nodo. Y ya quedaron enlazados. Pero el usuario podría seguir metiendo nodos y va a meter otro nodo. Y ese nodo lo va a meter otra vez a través del inicio, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? P está aquí y está en la posición 82. Verifiquemos si este código que acabamos de escribir funciona. Entonces, lo primero que dice es que P en su posición siguiente, sea igual a inicio. ¿Cuánto vale inicio? 72. Se dice que apunta a este nodo que está aquí. Luego me dice que inicio en su posición anterior, sea igual a P. Entonces empieza a valer 82. Por consiguiente, empieza a apuntar acá, ¿cierto? Porque este es anterior. Luego me dice que P en su posición anterior, o sea aquí, sea igual a nulo. Y por último me dice que inicio va a tomar el valor de P, o sea que deja valer 72 para valer 82. Deja de apuntar a este nodo para empezar a apuntar a este nodo. Miren, esta es la forma como se meten elementos a través de inicio, ¿cierto? Pero yo también puedo meter elementos a través del final. ¿Cierto? ¿Cómo sería si yo creara los elementos a través del fin? Entonces pensemos en lo mismo. Tengo el inicio, tengo el fin, y van a ver cómo la primera parte del código es el mismo, pero cómo va cambiando después de verse. Entonces básicamente, inicio vuelve a tomar el valor de nulo para la primera vez, fin toma el valor de nulo para la primera vez, y esto me lleva a la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Vamos a crear un elemento. P está acá y está en la posición 37. Recuerden que estas posiciones que estoy dando yo son posiciones aleatorias que las hizo el computador. Nosotros ni siquiera somos conscientes de que esto lo está haciendo el computador. Entonces, él dejó a P, cuando le dijo new P, que le diga P por primera vez, le da una posición en memoria. ¿Cuál? 37. En realidad nosotros no sabemos cuál, sino que suponemos y le damos un número cualquiera que nosotros pensamos. El usuario está guardando un valor acá. Vamos a decir que guardó el 1030, que es el número que le interesaba guardar a él. Lo guardó allí. Y vamos a copiar básicamente lo que está aquí. Entonces acá dice que si inicio va a ser igual a nulo, entonces haga. Recuerden que esta palabra nulo es en mayúscula. Es de los pocos comandos que está en mayúscula. Siempre en lenguaje C todo es en minúscula. Entonces, que sea igual a nulo. Pregunta, ¿será que inicio es igual a nulo? Sí. Entonces, si inicio es igual a nulo, él debe empezar a apuntar a este nodo, y lo mismo que fin, debe venir y apuntar a este nodo. Como vamos a dejar espacio aquí porque vamos a seguir metiendo los nodos a través del fin. Entonces, todos vienen apuntando acá, lo que quiere decir que yo le voy a decir que inicio sea igual a P y que fin sea igual a P. ¿Qué me hace falta además de eso? Debo decirle que aquí tome el valor nulo y que aquí tome un valor nulo. Entonces, después de eso, yo le voy a decir que P en su posición siguiente sea igual a nulo y que P en su posición anterior sea igual a nulo. De lo contrario,
¿Qué va a pasar de lo contrario? Entonces aquí es donde viene nuevamente el juego. ¿Por qué razón? Porque P ya no va a estar acá. Va a existir un nuevo nodo y P se va a ubicar acá. ¿En qué posición de memoria? En cualquiera que le haya dado en el computador, vamos a decir que fue la 122. P está ubicado ahí. Entonces, ahorita ya debo empezar a construir para allá. Mírense, ya no voy a trabajar, aquí trabajamos con inicio porque estábamos indexando o tratando de meter los elementos a través de inicio. Ahorita lo voy a hacer a través de fin. Nos vamos a encontrar dos cosas. Este nodo se llama P porque la apuntadora lo hace hacia allá. Y este nodo que está acá se llama inicio o se llama fin. En el anterior dijimos que íbamos a trabajar con inicio porque por aquí fue donde decidimos meter los nodos. Pero como aquí los vamos a meter a través del fin, entonces este nodo lo llamaremos fin. ¿Por qué les hago esa referencia? Primero, porque debo hacer el enlace que hay acá. Lo primero que voy a hacer es decirle que P en su posición anterior sea igual a lo que tiene guardado fin. Entonces fin, habíamos dicho que había empezado a apuntar acá vale 37, habíamos dicho que como apunto acá vale 37. Entonces sí, yo le voy a decir que aquí guarde un valor. ¿Qué valor va a guardar? Ese 37. Por esa razón se dice que apunta a este nodo. Pero ahorita yo debo decirle a este que está acá, que se llama siguiente, que apunte a P. Pero este siguiente, ¿a quién pertenece? A fin. Entonces yo voy a decir que fin en su posición siguiente sea igual a P. Entonces yo le digo que fin en su posición siguiente sea igual a P, o sea que vale 122. Por esa razón se dice que apunte a este elemento. Debo decirle a este que está aquí que tome el valor de nulo. Entonces le voy a decir que P en su posición siguiente sea igual a nulo. ¿Sí ven? Ya está ahí. ¿Qué me queda haciendo falta? Decirle a este elemento de acá que empiece a apuntar a este que está aquí. ¿Y cómo lo hago? Ah, pues muy sencillo. Le digo que fin sea igual a P. Por consiguiente deja valer 37 para valer 122. Miren que con el código que acabo de crear acá, con el código que tengo aquí ya, puedo seguir insertando elementos a través de este que está acá, ¿cierto? Y vamos a verificarlo. Si yo creo un nuevo elemento, P deja de estar acá, P empieza a estar acá, y lo primero que dice es que, mire, P en su posición anterior, tome el valor de fin. Entonces dice que vale 122, entonces se dice que apunta. Continuando con esto de listas dobles, vamos a mirar cómo sería el código de leer. Voy a hacer el código general, ¿sí? Recuerden que al final de los ejercicios siempre les dejo el código completo de cómo se lee el ejercicio. Pero ahorita voy a hacer el código general de cómo sería leer por el inicio y leer por el fin. Entonces hagamos lo siguiente. Yo ya tengo esta estructura creada y, como les decía, hay dos formas de leer. Vamos a iniciar haciendo el leer por inicio. Entonces para eso yo le voy a decir que P va a tomar el valor que tiene cabeza, punto y coma. Si eso es así, significa que P se va a ubicar en el primer elemento. Se va a poner a mirar aquí, ¿cierto? Lo voy a colocar por acá un poco más abajo para que nos quede mejor. Le voy a decir que P se ubica aquí, a mirar este primer elemento. Con esta información yo ya puedo construir un ciclo y decir que siempre que P sea diferente de nulo,
pues que comience a hacer el recorrido, comience a mostrar el contenido de cada nodo. Entonces, para mostrar los contenidos, pues yo utilizo la palabra cout y pues utilizaré la cantidad de couts que necesite para mostrar el contenido que hay acá. En este caso es 1, pero podrían existir 1, 2, 3, 4, 5, 10 campos, dependiendo de la necesidad y de cómo haya construido usted su estructura. En este caso nuestra estructura es una sola y es para guardar un número. Entonces utilizaremos un solo cout. Una vez que eso sucede, que él ya nos mostró eso, yo debo decirle que pase al siguiente nodo. Entonces le voy a decir que P es igual a P en su posición siguiente, ¿cierto? Y con esto yo me aseguro de que él llega, viene acá, lo lee, muestra el contenido y como dice que P es igual a lo que está en su posición siguiente, pasa aquí. Entonces P empieza a apuntar acá, muestra el contenido y luego dice que P es igual a lo que está guardado en P en su posición siguiente. Entonces P en su posición siguiente es el que está acá y entonces deja de estar aquí para estar acá. Y luego dice que P toma el valor de P en su posición siguiente. Entonces ¿qué valor toma? Nulo. Entonces se sale del ciclo y termina. Aquí iría el get, que tanto nos gusta usar para hacer la pausa. Si ven, el código es así. Pero yo podría tener lo contrario. Yo podría estar leyendo a través del fin, en cuyo caso yo diría que P es igual a fin. Aquí me da igual a cabeza, aquí hay un error, aquí es igual a inicio. Mil disculpas. Es igual a inicio porque aquí el puntero se llamaba inicio. Y la pregunta del ciclo pues va a ser la misma. Vamos a decir que siempre que P sea diferente de nulo. Recuerden que esa palabra null siempre es en mayúscula, no lleva punto y coma, nulo. Y va a pasar lo mismo, yo voy a empezar a imprimir la cantidad de campos que tenga, que sean necesarios, pero aquí al final yo voy a decir que P es igual a P en su posición anterior. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Que cuando se cree P, aquí, P se va a ubicar en el último elemento. Va a mostrar por pantalla el cout y luego me va a decir que P es igual a P en su posición anterior, o sea que va a empezar a devolverse. Y luego me va a decir que P es igual a P en su posición anterior, ¿cierto? Y luego me va a llevar a este valor nulo y se rompería. Si yo en estas variables si yo aquí tuviera los valores guardados 1, 2, 3, en la primera lectura él me mostraría 1, 2, 3 y en la segunda lectura él me mostraría 3, 2, 1. Entonces, si yo leo por el inicio, esta es la manera, pero si leo por el fin, esta sería la manera. Recuerden que el código del anexar es el mismo código del crear, solo que cambian en dos instrucciones. Ahora, para finalizar, les dejaré el código y podrán observar la diferencia entre el crear y el anexar. Chicos, por favor digiten el ejercicio para que verifiquen su funcionamiento.